Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. Una ciudad de cualquier parte del mundo se presenta al viajero que la visita por primera vez no solo como nueva y distinta, parece inaccesible a la observación. En el desconcierto del encuentro, todo le es extraño, difícil de abordar. Son otros los ritmos y los tiempos, otras las estructuras y los colores, el trabajar y el descanso. Confundido, si partiera de inmediato, la imagen de ese mundo sería parcial, limitada. Sin embargo, si se quedara y compartiera el vivir cotidiano de sus habitantes, lograría lentamente entrever la realidad esencial, medular de esa ciudad, y los códigos implicados en los fenómenos observables. Poco a poco iría conociendo los núcleos que caracterizan el lugar: un puente, una calle especial, la plaza, la montaña o el río que rodea. La experiencia dibujaría entonces para él la primera imagen de ese lugar único. Poco a poco diseñaría un trazado distinguible de todos los demás, partiendo de comparaciones dinámicas, analogías y diferencias con los otros lugares conocidos. Y quizá, si se atreviese, estudiaría la historia del lugar y sus símbolos, entreviendo ese color o tinte especial que trasunta en lo profundo de cada cosa y cuya vivencia podría acompañarlo entonces por siempre. Cuando nos enfrentamos al agregado cuantitativo de los síntomas en el estudio de un medicamento que, como aquella ciudad, es poco conocido, tenemos la sensación de navegar en un caos de información que sugiere una complejidad inabarcable. Empero, lentamente, de esa primera aproximación surgirán algunas formas, todavía primitivas, que irán forjando una idea. El avance de la investigación y la experimentación nos conducirá luego, en forma paulatina, a trazar una imagen a medida que las relacionemos con el movimiento sintomatológico del remedio. Jerarquizar los síntomas a partir de la idea de finalidad que surge en el complejo sintomatológico continuaría el estudio. En él, cada uno de ellos va valorizándose según ese sentido de totalidad significativa y no por su significado individual. Así como las notas de una sinfonía muestran su verdadero valor al inscribirse en el lugar y el tiempo exactos dentro del trazado de la melodía. El todo da sentido a las partes, y en ese aspecto son tan importantes los síntomas manifiestos en cada uno de los remedios como los que no presenta. Cada síntoma es una parte significativa de una realidad que sólo adquiere su sentido en la interrelación con los otros. El movimiento que va de uno a otro, la existencia de unos y la ausencia, a veces muy determinante, de otros, son el camino que indica el plan,
el orden que permite descubrir la constitución armónica de los medicamentos. Recorrer la sintomatología de un remedio como a viajeros de aquella ciudad desconocida, revelándonos el secreto de su vivencia y las características de su idiosincrasia, parece ser al principio el final del camino. Sin embargo, la característica principal del universo es la realidad oculta que da significado a la manifestación, posibilitando la aparición de los fenómenos. Así pues, como el viajero se atreve a bucear en la historia y la simbología, la música del lugar que le explique el porqué de sus vivencias, así la búsqueda anagógica intenta rescatar del universo invisible y posibilitante de la sustancia aquella finalidad que justifica y se corresponde en la totalidad de su manifestación, para descubrir y hacer accesible una zona de la realidad que se sustrae a las categorías del entendimiento y a las formas de la sensibilidad. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. Qué buen caso tenemos en esta emisión para analizar, para ver, para tratar de estudiarlo lo más profundo posible. Qué buen caso, es un caso distinto, diferente, en una paciente añosa, una paciente debilitada y con una sintomatología verdaderamente extraordinaria, porque pocas veces yo he visto en un paciente tantos síntomas especiales como los de esta mujer, ¿no, Horacio? Pienso exactamente lo mismo, Marcelo. Es una paciente que responde a preguntas hechas por Pasquero e inclusive después a preguntas que le pueden hacer los médicos presentes en esta toma de caso clínico. Y Pasquero insiste al comienzo en que no se realiza el tratamiento constitucional, sino que se realiza el tratamiento del similimum y que nunca se debe hacer el tratamiento sintomático. Aparte es atrayente en esta oportunidad la aparición de síntomas que pocas veces nosotros podemos ver en la consulta clínica y expresados por la paciente de manera tan clara, tan especial, y yo le digo a nuestros oyentes que se detengan en este caso tan particular que seguramente va a permitir un análisis del cual vamos a aprender mucho posteriormente en los comentarios con la doctora Cumaldi y el doctor Monsalvo. Escuchemos el caso. Bueno, vamos a ver esta enferma que está aquí presente, que presenta un cuadro muy interesante y que evidentemente será fácil cuando digamos bien todos los síntomas, será fácil determinar bien cuál es el medicamento, ¿no? Y antes quisiera decir que evidentemente el diagnóstico del medicamento constitucional o similimum, porque aquí en esta escuela hacemos siempre el tratamiento constitucional. Jamás hacemos un tratamiento sintomático, jamás. La consigna nuestra es precisamente hacer un tratamiento constitucional, ir al fondo determinativo del cuadro
que presenta en el momento en que viene a la consulta. Bueno, el diagnóstico del medicamento obsesional oximillimum se efectúa siempre a través de la comprensión de la mentalidad profunda del enfermo, su forma de comportarse, la forma de ser, de actuar, de vivir, de reaccionar, los quebrantos morales que ha registrado en toda su existencia, las frustraciones, las decepciones, los miedos, los odios, los impulsos, los afectos, las tendencias artísticas, morales, religiosas, espirituales, y finalmente, como corolario de su biografía, el grado de desarrollo de su personalidad auténtica que le permitirá asumir una creciente actitud de servicio a sus semejantes. Bien, esta enferma se presenta quejándose sobre todo de una falta de memoria. Tiene 70 años de edad y se encuentra poco menos que al margen de la vida porque precisamente le falla la memoria en forma extraordinaria. Dice que olvida lo que va a decir y está hablando y no sabe continuar diciendo lo que debe decir. De manera que entonces se olvida mientras está hablando qué iba a decir, qué iba a decir, y se pierde. Una falta de memoria muy grande. Tiene además mareos con sensación de caerse. Tiene jaquecas con nubilación y puntadas en los ojos. Dolores en las sienes. Tiene sensación de ahogo, como si se ahorcara. Como si le hiciera una constricción en la garganta. Tiene deposiciones muy amarillas, gran constipación, muchos gases, ardor de estómago, se le hinchan los tobillos, dolores en la rodilla izquierda y tobillo izquierdo, angustia. Estuvo 20 días en la cama cuando la guerra de las Malvinas, porque un nieto estaba por irse a la guerra. No estaba en la guerra, pero en el frente, pero temió de que lo llamaran, estaban por llamarlo, y entonces estuvo 20 días en la cama, sin comer. Miedo con visión de fantasmas, espectros, ve cosas fantásticas, aún no cerrando los ojos. Miedo de que algo sucederá de trágico. Tiene deseo de estar sola. Quiere estar sola todo el día. No quiere la compañía de nadie. Sensación de gran prurito en todo el cuerpo. Tiene una gran desesperación por haber disminuido mentalmente. Se siente muy disminuida ella, mentalmente. Ya no es la misma de antes. Y es una mujer que ha sido culta, lo sigue siendo, ha estudiado. Hice los primarios, por supuesto. Y después, cuando me veía desesperada, así que no podía estar sin, me veía siempre que iba perdiendo, ¿no? Tanto en las manos como en la mente, me metía en los tedares, pero como ahí se exige un poco más de estudio, entonces seguí estudiando lo que ellos me pedían, ¿no? Y esas cosas así, estuve en el primer año, que hacía todas las materias que me pedían, después volví otra vez porque siempre con esa desesperación que yo veía que mi mente iba decayendo, el entorpecimiento de mis manos,
incluso de mis piernas, porque caía. Entonces me metí en cualquier parte, yo hacía materia que me decían, bueno, haga que va a seguir telergo, va a seguir esto, yo la hacía, pero enseguida me olvidaba. Me seca la boca. Esas cosas así, yo podía haber seguido estudiando, pero no. Estudiaba un poco y la desesperación que tenía, y después me venía que la aflicción de mis hijos, porque yo tenía que saber a dónde estaban mis hijos, a pesar que mis hijos trabajan y tal, pero esas cosas que a mí se me ponen. Tenía que ir, pensaba que mi hijo a lo mejor no tenía que comer, que no tenía esto, agarraba el tren y me iba a buscar a mis hijos para ver si tenían que comer. Esas cosas así, doctor. Pero yo, como digo, hice las primarias y después en esos estudios, lo que seguí en los TEDARES, hice algunas materias. Por supuesto que todo lo que hago yo no me acuerdo. Todo lo que ya he estudiado, esas cosas yo no me acuerdo. A veces yo salgo, me voy, como es a la calle, empiezo a caminar, miro a ver si puedo volver, digo, voy a experimentar yo misma, salgo, pues camino un poco, después a lo mejor llego hasta una esquina y no sé por dónde tengo que ver. Y todas esas cosas, doctor, que yo no sé. Me decían, vaya aquí, vaya al curandero, que vaya... ¿Y qué iba a ir al curandero? Ya me habían visto tantos médicos y yo seguía peor. Hasta que un día me dice, no, vaya a tal parte. Y aquí me siento. Sí, muy... Así que yo estudio, doctor, mayormente no. Lo poco que hacía me olvidaba o no. Mi vida era andar, buscar a mis hijos, saber que tenía nada más. Pero volví a la casa con la misma desesperación, viendo cosas raras. Y si yo las veía, yo pensaba, digo, no, aquí está pasando algo. Otra vez a salir. No, doctor, yo no sé qué va a hacer de mí. Pero a pesar de eso no quiero morir. No quiero morir porque mis hijos me necesitan. Y me vine y ya vive usted. Y ruego a Dios de que como es, siga con esa intención de no querer matarme, como hay tantas cosas. Yo veo muchas veces, dice, le vino una depresión y aquí está esta señora que va de otras personas, por supuesto, ¿no?, que se quieren suicidar por la depresión, y yo pienso inmediatamente en mis hijos, ¿y qué me voy a suicidar? Sigo luchando con esto que tengo. Pero no es nada, ¿eh? Aunque lo repita, díganos qué es. Sí, como es esa demencia, mejor dicho, que me está agarrando, es que estoy, esa falta de todo en mi mente. Pero ese momento, yo le aseguro, doctor, que algo me ilumina y algo me dice que no lo voy a hacer. Y no, yo me pongo firme en no hacerlo. Y eso que yo sé que me estoy poniendo mal cada vez. No sé, pido a Dios que siempre me ilumine, aunque tenga que correr en el tren para un lado y otro para ver mis hijos. ¿Y qué es lo que más lamenta? Haber perdido toda la memoria, haber perdido tengo el entorpecimiento así de mis manos, de mis pies, que no puedo trabajar, no sé, la mujer que he sido antes, doctor. Yo soy una mujer muy trabajadora, muy activa. Mi casa la revocaba yo, mi casa la techaba yo, mi casa la barnizaba yo, hacía todo. Y hace un año atrás, más o menos, que me caí del techo y empeoré mi situación. Y así, doctor, estoy mal, yo me siento mal. Pero cuando pienso en que tengo que seguir, no, ya me olvido de esa, quizás en un momento, como eso uno piensa, locuras, pero tiene los hijos, doctor, y las cosas cambian. Aunque sea por un día, al otro día me dé lo mismo, pero otra vez reacciona y así. Pero es un sufrimiento tremendo, es una angustia tremenda, una depresión que el día yo me siento así y ahí estoy, soy una cosa que no sirve para nada. Y con solo pensar de lo que yo era y verme como estoy es espantoso.
Se ha expresado muy bien. ¿La han comprendido? Hay una disminución mental de su capacidad mental extraordinaria. Se siente imposibilitada para todo. Sobre todo que su estado actual mental gira alrededor de la falta de memoria. Ella olvida lo que va a decir, conversando simplemente. Han captado bien el cuadro, ¿no? Y además le voy a decir una cosa que le va enseguida a decir cuál es el diagnóstico. Tiene arteriosclerosis, con hipertensión, y algún pequeño dolor cardíaco, pero no es mucho. El corazón no la molesta tanto, pero es hipertensa y evidentemente el cuadro que presenta es de arteriosclerosis cerebral, que empieza siempre, como ustedes lo saben, por el quehacer clínico de todos los días que tenemos, que evidentemente le ha tomado el cerebro y le ha producido una disminución de su personalidad total. Como ella bien dice, ahora no sirve para nada. Siendo una mujer que siempre se ha dedicado para todas las cosas y que ha salido al frente de cualquier emergencia en su familia. Ha sido una excelente mujer de su casa. Y ahora se encuentra obviada precisamente por incompetencia. ¿Quieren que examinemos los síntomas para que hagan el diagnóstico concreto del medicamento? Bueno, sobre todo, falta de memoria, olvida lo que va a decir, está hablando y no sabe lo que debe continuar diciendo, se olvida. Tiene miedo, como lo ha dicho ella ahora también, con visión de fantasmas, espectros, espectros. Tiene sensación de ahogo, como si la ahorcaran. Tiene mareos con sensación de caerse. Jaquecas, de luego, con nubilación. Deseo de estar sola, que no lo dijo ahora, pero me lo repitió muchas veces en la consulta privada. Explique eso de que quiere estar sola. Sí, eso es una cosa que todo me molesta, doctor. Cuando yo veo algo así alrededor mío, todo me molesta. Deseo estar sola, pero siempre que tenga algo en las manos haciendo. No solo así para estar como una momia, no. Me gusta hacer las cosas, me gusta trabajar, porque yo bordaba mucho, bordo, coso, todas esas cosas, sola, como yo sola. No, como se me ocurre que todo me molesta, qué sé yo, pero siempre que yo estoy con eso, trabajo así, no pienso en otra cosa. Pero si no, ya me empiezo a pensar cosas feas así, ya veo esos espectros, ya veo, qué sé yo, lo que ya es una barbaridad. Todas las cosas que veo. Ha habido veces que sentí que me tocaban así. Yo levanto la vista y veo esas cosas. ¿Qué cosas? Esos fantasmas, esos espectros. Uno con unas enormes muecas horribles y otro no, riéndose como si estuvieran todavía riéndose de mí. Pero quiero estar sola, sí. Siempre que tenga algo haciendo, algo en que trabajar. Claro. Bueno, se ve que se ha explicado muy bien.
el medicamento que tiene todos estos síntomas, vuelvo a repetir para que se les inculque bien, porque es un cuadro muy típico este que presenta, que tiene falta de memoria, olvida lo que va a decir mientras está hablando, mareo con sensación de caerse, sensación de ahogo, que tiene ese miedo con visión de fantasmas, espectros, sensación de, además tiene sensación, que usted no lo dijo, de prurito en todo el cuerpo, ¿no es verdad? Prurito en todo el cuerpo. Y sobre todo, por encima de todo, desesperación por haberse disminuido mentalmente. Es una desesperación que ella tiene porque se encuentra obviada de la vida, apartada de la vida. Insomnio tiene también, no puede dormir bien. Bueno, todo esto es una cuestión de arterioesclerosis cerebral, indudablemente, desde el punto de vista clínico, es arterioesclerosis cerebral. ¿Y cuál es el medicamento que tiene los síntomas de esta enferma? Varita carbónica. Varita carbónica. Varita carbónica tiene todo el cuadro integral de esta enferma. Varita carbónica. De manera que entonces tenemos que darle indudablemente, esperando, por razones obvias no le puedo decir más que esto, esperando que ella mejore, como va a mejorar, como tiene el impulso y tiene el deseo vehemente de mejorar de vida, porque a los 70 años se encuentra anclada. 70 años de edad es relativamente joven. No digo que sea joven, pero que relativamente no es una edad realmente como para desesperar. Ella está llena de ganas de hacer las cosas, no puede estar sin hacer. La dejen sola porque la perturban en el cambio social por su falta de memoria y demás, ¿no? En la relación social. Pero ella quiere, en cierta manera, ser fiel a su tendencia a hacer algo, tiene que hacer algo en la vida. Está llena de ímpetu de vida, pero no puede porque no se lo permite físicamente su hipertensión arterial con arteriosclerosis. Y sobre todo, culminando con la memoria, que es terrible porque olvida aún lo que está haciendo en el momento, o lo que está diciendo. Bien, en estos casos tenemos que aprender. Yo le voy a entretener otro momento para decirle respecto de que lo he escrito recién, oyéndola a ella, respecto de la dosis. Eso es importante que ustedes apunten todo esto que yo voy a decirles. Porque durante 50 años yo he estado haciendo esto. Más de 50 años, digamos 50 años redondos, he estado haciendo esto. Porque me intrigó desde el comienzo de mis estudios, que lo hice al lado de Pierre Schmidt, que hoy desgraciadamente ya no existe para la homeopatía, porque está gravemente descerebrado, ya está muy enfermo, y que yo hice precisamente un homenaje a él. Desde aquí traté de movilizar todo el mundo cuando él cumplió 80 años en Ginebra, donde él vivía. Yo trabajé con él y por lo tanto yo me sentía con la necesidad de hacerle un alto homenaje a un hombre que ya estaba retirado de algunos años, pero que evidentemente estaba completamente fuera de la actividad médica. Y con él he aprendido mucho, desde luego hace muchísimos años. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas,
Versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Qué buen caso, Marcelo. Yo les pregunto, ¿cuál es el motivo de la consulta? La falta de memoria, ¿no? Porque es lo que la paciente se queja de falta de memoria, y Pasquero agrega en forma extraordinaria, de manera que ese es el motivo de la consulta, y síntomas como que olvidaba lo que iba a decir. Bueno, yo desearía saber la opinión de Marcelo sobre este hermoso caso. Este es un caso llamativo, en primer lugar porque el diagnóstico clínico, si lo hiciéramos en la actualidad, diríamos que esta mujer estaba entrando en un cuadro de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Daba la impresión que un cuadro que está desde el punto de vista clínico relacionado a veces con la arteriosclerosis, pero a veces no. Pasquero dice en la toma del caso arteriosclerosis cerebral, pero hay que ver los años. Hoy se tomaría como un Alzheimer. Sí, yo creo que para hacer el diagnóstico de arteriosclerosis, había que hacer un tipo de análisis que por lo menos no están presentes en la consulta. Sin embargo, es notable en este caso cómo esta paciente va haciendo aparecer una sintomatología que es verdaderamente asombrosa. Yo cuando escucho muy rica a los pacientes, claro, que hablan con la misma frase del experimentador en una patogenesia hecha hace 200 años, me emociona. ¿No te parece, Betty? Sí, efectivamente, y lo que es muy lindo de este caso es que lo que decíamos antes, esta señora consulta por la falta de memoria, es una persona de 70 años. Como dijo Marcelo, añosa. Es una persona de 70 años donde tiene esta arteriosclerosis cerebral, por lo tanto podríamos pensar que la falta de memoria es coherente con la edad y con su enfermedad cerebral. Sin embargo, lo que a mí me encantó es que a pesar de la falta de memoria y a pesar de lo que podríamos pensar en una patología orgánica cerebral, la constitución de esta paciente dio ilusiones que, qué casualidad, corresponden y cubren a la totalidad de varita carbónica. Inclusive, si ustedes escucharon con atención, cuando la paciente habla de las visiones que tiene, de los fantasmas que ven, que le dan miedo, dice, hace muecas, parece que hasta se rieran de mí. Y esto es lo extraordinario, esto es lo constitucional del paciente. La ilusión expresa lo más profundo de la constitución del paciente y ella lo expresó muy claramente, y esta es una ilusión de varita carbónica. Eso es lo que es a veces emocionante, ¿no? Escuchar de la voz del paciente el mismo relato de la patogenesia. Yo supongo, aunque no lo tenemos claro, que esta paciente le debe haber ido muy bien con el tratamiento, porque verdaderamente es un cuadro muy significativo y está tan lleno de síntomas que el maestro, en vez de darnos los síntomas que él ha tomado para darnos la prescripción, para hacer la prescripción, no, él nos da toda una totalidad, todo un abanico de síntomas que es bastante parecido a lo que hacemos en la metodología que hemos denominado con el doctor Hugo Carrara homeopatía pura, es decir, tomar primero la totalidad de los casos, de los síntomas del caso, y después de esa totalidad escoger aquellos que tienen esas cualidades, como decimos en el seminario que da nuestra universidad y como también está en el curso regular de la universidad, es decir, tomar aquellos casos
aquellos síntomas de esta totalidad más representativos siguiendo determinadas pautas. ¿Y cuáles serían esos síntomas, Marcelo? Claro, que se podrían presentar con el método de la homeopatía pura. Claro, en este caso yo tomé para repertorizar el que ve espectros, el temor que suceda algo, el deseo de estar sola, el olvida, o sea, los trastornos de memoria, olvida lo que va a decir, que son síntomas que por el relato que hace el doctor Pasquero y la misma paciente, hace bastante tiempo están en como manifestación de la sintomatología que Pasquero da, porque no podemos preguntarle a través de la historia y la distancia si esta sintomatología era una sintomatología crónica. Si nosotros intuimos ciertas cosas o entrevemos ciertas cosas, que esta paciente, por ejemplo, que terminó nada más que el colegio primario, uno de los motivos por los cuales no pudo seguir el colegio primario fue justamente estos trastornos de la memoria. Quiere decir que estos trastornos de la memoria son muy anteriores a su enfermedad clínica y por eso son constitucionales y no, como decía la doctora Cumaldi, síntomas que tienen que ver con la enfermedad clínica. Sí. Pero sobre todo a mí me gusta apuntar a cuando uno tiene la posibilidad de llevar al paciente en el interrogatorio a relatarnos alguna sensación y alguna ilusión, tenemos que tomarlas y tomarlas muy en cuenta porque eso que es la sensación o la ilusión generalmente corresponde y nos cierra y nos habla de la constitución del paciente. Y esto es extraordinario, cuando el paciente llega a través con el médico y conversando y permitiéndole hablar, a expresar estas sensaciones. Es muy trascendente lo que decís, porque creo que cuando nosotros llegamos a este punto es donde el paciente puede relatarnos quizás sensaciones que las ve con claridad recién en el momento de la consulta y que no se había dado cuenta hasta ese momento. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito del remedio, de este remedio que es el más disminuido, digamos así, de la materia médica. Varita carbónica en general es un remedio que se está asociado a la... no a la disminución, sino está asociado a uno ve el relato a veces tan característico en algunas materias médicas de tomar a varita carbónica como si fuera un tonto. Y en realidad varita carbónica es un ser profundamente disminuido, y ese es el motivo por el cual se esconde y no quiere que participar de el mundo de los demás, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco, Betty, de varita carbónica? Sí, en principio el gran núcleo de varita carbónica tiene que ver con su pérdida precisamente de confianza, ¿no? Y eso es lo que lo hace ser tímido, eso es lo que lo hace, como vos dijiste, esconderse, y es lo que él le genera su propia falta de confianza, su pérdida profunda, porque esta no es una falta de confianza, digamos, como podría aparecer en otros medicamentos. Es algo muy profundo que lo lleva a tener esta sensación de que los demás se van a burlar y se van a reír de él. Es un paciente, como en este caso, por ejemplo, en particular, donde es una persona que era trabajadora, que estaba muy ocupada, que siempre hacía sus cosas. Es decir, como vos marcabas, no es un tonto varita carbónica, es una persona que tiene como un bloqueo, ahí es donde está el problema de varita carbónica, en no poder desarrollarse, y ahí está también que aparecen entonces todos los síntomas con lentitud, con falta de actividad, con la mala memoria. Fíjate, por ejemplo, que varita carbónica no le teme al fracaso. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de la falta de confianza, no tiene temor al fracaso. Pero ¿qué le pasa? Varita carbónica no puede resolver, es un irresoluto.
Entonces no puede, piensa una cosa y no sabe si la va a hacer bien, la va a hacer mal. Está fundamentalmente en la falta de confianza, lo que manifiesta es la irresolución. No tiene temor al fracaso, por ejemplo, varita carbónica. Además no desea hablar, ¿no? Y en eso también está en el humor que tiene varita carbónica. Ahora, no tiene temor al fracaso, pero tiene un miedo que en esta paciente creo que se puede tomar, miedo esperando una desgracia. Ella está esperando porque tiene también una ansiedad por el futuro. Claro, y ansiedad por su salud. Demuestra esta historia esa ansiedad por su salud y por su propia salud. Sí, y la desesperación por recuperarse y por mejorarse, porque la paciente dice también acá que está desesperada y le tiene también este tema que ella tiene conciencia. Cuando Pasquero le pregunta qué piensa de la enfermedad de ella, dice, y bueno, es como que estoy entrando en una demencia. O sea que, digamos, ningún tonto tendría la capacidad para darse cuenta de lo que le está pasando. Claro, es una mujer que tiene claro lo que le está pasando y, por otra parte, de una manera muy transparente y muy concreta, ella nos habla de las ilusiones, de los fantasmas que ve, y sobre todo esta imagen, ¿no?, de la ilusión de que se ríen de ella. Hubo un alumno del segundo nivel de Guatemala que en función a una de las clases del segundo nivel, que es dada por el doctor Krzyzewski, nos hizo toda una serie de preguntas sobre varita carbónica que tenían que ver justamente con este tema, ¿no? Que no es el tema, varita carbónica no es un tonto, no es un disminuido mentalmente en este sentido, sino que es una persona profundamente inhibida, ¿no? Donde, por eso yo decía, es el más disminuido de la materia médica, el que se siente con una menor capacidad por enfrentar al mundo, y por eso está en esos síntomas tan conocidos de varita carbónica, el niño se esconde detrás de la madre ante la presencia de extraños. Este médico hacía esta pregunta exacta, porque esta es la diferencia entre varita carbónica es consciente de su debilidad intelectual y, como dijeron muy bien ustedes, no era ninguna tonta, porque recuerdo también en el desarrollo de esta toma de caso que ella había construido su casa y subía a los techos y hacía precisamente maderas y ahora no subía por miedo a caerse. Sí, y tal es así que ella misma se pone a prueba cuando dice que sale, va hasta la esquina y vuelve para ver si se acuerda cuál es el camino y no se pierde. Hay un síntoma, por ejemplo, que lo da Pasquero cuando habla del tipo de las deposiciones que son amarillas, y esto también, digamos, es un síntoma orgánico, físico, y que corresponde a varita carbónica, las deposiciones amarillas, lo mismo que entonces, como decíamos antes, la desesperación por curarse, por recuperarse. Y lo que no tiene varita carbónica y que parecería que sí tenía esta señora era la sensación como que la ahorcaran de ahogo, ¿no? Yo no sé, yo traté de buscar en constricción en garganta, este síntoma no está varita carbónica, y en lo que sí figura es en la sensación de tapón o de bulto, ¿no? Pero no sé si yo, por ejemplo, ese síntoma no lo tomé, porque no me queda claro, y además, bueno, no era, digamos, lo importante, lo nuclear, como para tomar de acuerdo con el método de la homeopatía pura. Es decir, si nosotros tenemos mentales que son mucho más históricos, mejor modalizados, bueno, me parece que configuran mejor el cuadro constitucional del paciente, ¿no? Que se corresponde con el remedio que le vamos a dar. Sin ninguna duda. Yo busqué, Cumaldi, lo mismo que vos en la parte de garganta, en constricción, y lo que encontré es que hay digamos, una constricción en garganta externa, cuello, pero en zona tiroidea. Aclara, sí, en zona tiroidea. No es exactamente lo que decía Pasquero. Vale todo lo que has dicho. Sí, es interesante a veces cuando uno busca un síntoma,
ir a la función que tienen varios repertorios computarizados donde uno puede ver la repertorización del medicamento. Entonces, cuando uno no recuerda el síntoma, como aconsejamos nosotros en el curso de la universidad, una de las importancias de estas funciones que tienen los repertorios computarizados es que uno a través de la palabra puede encontrar el síntoma, a través de lo que se llama la búsqueda ampliado, la búsqueda de palabras. Y también, si no, haciendo la repertorización del medicamento, que eso sale instantáneamente en la devolución de la computadora, vamos a buscar si es que hay algún síntoma que a lo mejor esté representado, esta sensación. Yo busqué también esto de los ahogos y exactamente igual, no encontré nada salvo en tiroides, pero no es lo que el paciente dice. Y sí quiero resaltar lo que decía recién Betty, lo importante que es frente a un caso. Fíjense, si lo analizamos desde el método de la homeopatía pura, esta era una mujer que estaba entrando en un cuadro de senilidad. No tenemos claro si era aterosclerosis, si era un Alzheimer, pero estaba entrando en un cuadro de demencia senil, por lo menos eso es lo que Pasquero de alguna manera anuncia. Sin embargo, era una mujer con muchos síntomas caracterológicos, como el principal, sin duda, es la falta de autoconfianza, muchos síntomas modalizados, que esta mujer los tuvo siempre, recordemos la memoria, nada más, que es un dato que ella tenía por el cual dejó de estudiar, es decir, síntomas de toda la vida. Podríamos decir que esta mujer estaba, según el método de la homeopatía pura, el diagnóstico del nivel energético de esta mujer era de nivel 1. Es decir, un nivel en el cual el paciente, independientemente de la enfermedad que tenga, aunque sea una enfermedad lesional, tiene una cantidad de síntomas lo suficientemente importantes en su jerarquía como para dar una imagen global, ordenada, coherente, en la que podamos nosotros dar un medicamento en el que seguramente tenemos que conmover su constitución y lograr que este paciente se cure. Es decir, paciente que puede ser un paciente lesional o en vías de una lesión, pero que sin embargo, por la cantidad y calidad de su sintomatología, nosotros tendríamos que pensar que le vamos a dar el remedio constitucional. Y así lo piensa el maestro, sí, que cuando le da el remedio lo ve con, digamos así, con mucha claridad. Si se vuelve a escuchar el caso, van a ver como al principio el maestro dice un caso muy simple, que lo presenta como un caso simple, de simple diagnóstico, sí, cuando es muy simple. Todos sabemos que no lo es, ¿no? Pero él lo ve, ¿por qué dice simple? Por lo claro con que él ve la sintomatología. Y cuando vos decís la cantidad de síntomas, yo hice esa nueva escucha del caso, y hay un síntoma muy interesante que también lo tiene varita carbónica con grado 2, que es a la aversión a la compañía. Cuando está solo mejora, y esta mujer estando sola se sentía bien. Claro. Sí. También tiene Pasquero, cuando da así un poco el listado de síntomas que tiene y que trae la paciente, habla de la jaqueca con obnubilación, que ese síntoma también lo tiene varita carbónica, que es el embotamiento cuando está con cefaleas. Sí, lo tiene con grado 1. Sí. Otro de los síntomas que tomé es ya se habló de las ilusiones, las imágenes, sí, los fantasmas, pero espantosas también esta varita. Sí, porque le daba miedo. Le daba miedo, exactamente. Sí. Y el vértigo también, la modalidad del vértigo con tendencia a caer, que también es de varita carbónica. Que lo tiene con grado 1. Es decir, la debilidad de la memoria fue uno de los motivos de la consulta, ¿no es cierto? Claro, de todas maneras, varita carbónica tiene toda esta cuestión como síntoma, los trastornos de memoria, el embotamiento en personas mayores, son síntomas para lo que está por decir y para lo que acaba de hacer. Vos fíjate que llegaba a la esquina y no sabía volver. Claro. Un párrafo final para la cita que hace el maestro Pasquero del maestro Pierre Smith, ¿no? Pierre Smith, esa
figura señera del siglo XX en la homeopatía, este médico suizo tan importante, tan trascendente para Europa, en donde que tuvo una gran relación con el maestro Pasquero, fueron muy amigos, aunque Pierre Smith era mayor que él, y bueno, con qué cariño el doctor Pasquero se refiere a Pierre Smith, ¿no? Sí. Creo que es algo que Sí. tenemos que destacar. Bueno, ha sido una muy buena emisión, le agradecemos a este médico que al hacernos esta pregunta por internet nos dio la posibilidad de encontrar este caso entre todas las grabaciones que tenemos del doctor Pasquero y poder, creo que, volver a degustar esto que a veces para los homeópatas es corriente, pero cuando nos detenemos a pensar es tan maravilloso como es la ley de la semejanza, ¿no? Cómo a través del tiempo es posible que un paciente sea capaz de dar frases completas semejantes o exactamente iguales a las que dio el experimentador hace tantos años. Invito a los colegas a que escuchen nuevamente la historia y realicen repertorización y encuentren nuevos síntomas. Y van a ver cómo varita puede estar en algunos, varita no está en otros y la paciente no lo tiene. La paciente no es celosa, no es envidiosa, no tiene timidez, bueno, tampoco lo tiene varita. De manera que es un ejercicio excelente en un remedio, como dice Pasquero, muy fácil. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Gracias y hasta la próxima. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.